¿Qué tal, queridos amigos? No mejoran las cosas en el país, ni podemos decir que tenemos un futuro halagador. Lo que sí sé es que cada día que pasa, por las investigaciones que están haciendo muchos ciudadanos en nuestro país, las elecciones en México del pasado 2 de junio, más de 2 meses ya, se empiezan a parecer mucho, tener un paralelismo indiscutible con lo que sucedió más recientemente en Venezuela, en las elecciones del domingo 28 de julio. Allí estalló el pueblo. Ahí, en Venezuela, la gente salió a la calle y está exigiendo la salida de Nicolás Maduro, que no se atreve ni a asomarse a una ventana de su palacio de Miraflores, a pesar de que está blindada por las Fuerzas Armadas que le son todavía leales, porque hay muchos elementos militares que ya han dejado las armas, eso es importante, porque así les convino hacerlo a la voz de María Corina Machado, y han decidido pasarse al lado de la oposición. ¿Qué dicha sería para los mexicanos que esto mismo ocurriera con los militares de México? No con los mandos. Los mandos están profundamente corroídos por sus nexos con el narcotráfico y por su alianza con el gobierno felón de Andrés Manuel López Obrador. Esto es una triste realidad. Me dicen que cuáles son las diferencias entre lo que pasa en Venezuela y lo que debió pasar en México, y que comienza a chispear ahora que ya parece demasiado tarde. En primer lugar, porque, ya lo hemos dicho, las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal son inatacables. No hay apelación, ni manifestación, ni debate alguno que pueda echarlas por bajo. Al contrario, ahora están empeñados en ver cómo arreglan el cuento de la sobrerepresentación para hacerle fácil la tarea al mandante Pelafustán y a la presidente electa, que ya tiene esa condición, pues que ya fue calificada por el Tribunal Electoral, y le van a entregar nada más como un requisito la constancia de mayoría y la proclamación como presidente electa, a la señora Claudia Sheinbaum. Eso será mañana jueves. Pero el día de hoy nos amanece con noticias que pudieran ser alegres en un momento dado, pero que son terriblemente tristes. En México nos quedamos sin candidata y sin banderas. Nos quedamos sin partidos políticos de oposición. Uno perdió el registro. El otro está al borde del abismo con una reelección absolutamente inadecuado de Alito Moreno. Un hombre que tiene tanta ambición como López Obrador y que no va a parar. Ya es la hora, señor Alito Moreno, de que usted se retire. No se trata de hacer guerrillas internas en el PRI. Se trataría, en el caso de ustedes, de tratar de reconstruir lo perdido, que fue mucho y es muy grave, que les tiene maniatadas las manos, que no les permite pensar en que ya son un partido competitivo. Han perdido toda competitividad. El pueblo de México ya tiene completamente un historial tan grande de lo malo que ha hecho el PRI, que se olvidan de lo poco bueno. Y realmente sacar ese ejemplo, esa situación de franco repudio al PRI, es muy difícil. Yo diría que es imposible. Y más cuando hay una amenaza de escisión monumental en el partido otrora vencedor en todas las elecciones. En todas, desgraciadamente en todas.
Hay alguna excepción, pero no borra la excepción el global de transacciones fraudulentas. Era un partido que se disponía a hacerlo todo de acuerdo a lo que indicaba el presidente de la República. Y es exactamente igual a lo que está sucediendo en este momento con el mandante Pelafustán. Bien dicen los que han sido presidentes de ya sea del IFE o del INE, que hemos retrocedido a los años 70, es decir, hemos perdido más de 50 años de lucha por la democracia de un plumazo, del plumazo de la sobrerepresentación en las cámaras, que no admitió como protesta la presidenta del INE, obviamente en connivencia con el señor López Obrador. Guadalupe Tadei nunca ha sido una mujer con la que se pueda confiar. Es una mujer que está ligada a Morena y que ya no es una mujer que piense con autonomía sobre sus funciones como presidenta del INE. No, es una mujer que se está dejando llevar por las circunstancias y las condiciones actuales que merman mucho cualquier criterio democrático. ¿Y el PAN? El PAN está en una situación volátil, que por desgracia se vuelve contra el propio dirigente nacional del PAN, que fue a defender la democracia a Venezuela, lo corrieron de allí, pero eso no fue lo importante. Lo trascendente es por qué no defendió la democracia en su país, por qué cedió, por qué posibilitó que se adelantara la candidata de oposición en la que tantos confiamos, diciendo que había sido derrotada cuando no tenía siquiera las sábanas, los escrutinios en la mano. Y esto va a ser considerado siempre una enorme traición al pueblo de México. Porque el pueblo de México se está dando cuenta ahora de lo que les dije yo el 3 de junio, un día después de las elecciones, que habían desviado las elecciones y los votos, que habían usado un algoritmo en el Instituto Nacional Electoral para ir modificando los resultados que llegaban. Y de allí que la máquina no paró. Y se hizo extensa la diferencia entre el primer lugar y el segundo. Ya lo he dicho, si la ventaja de Claudia Sheinbaum hubiera sido de 2, 3 millones, hubiera sido más creíble que este absurdo de considerar que casi pues llegó al 35, 36 millones de votos, el doble de los que se adjudicó la oposición. Y además, por si fuera poco, obteniendo una votación del 50 y tantos %, le están dando una sobrerepresentación en las cámaras del 75%. Y lo que es peor, Alito Moreno, por ejemplo, no admite a Manlio Fabio Beltrones dentro de la fracción parlamentaria en el Senado que le corresponde, porque es priista de cepa. Y entonces queda volando un elemento pues valioso para el debate como es Manlio Fabio, y entonces se reduce la posibilidad de que en el Senado haya un contrapeso real a la mayoría calificada que se tiene en la Cámara de Diputados. Por 3 senadores no se logró la mayoría calificada en el Senado, y ese es el único obstáculo que podemos armar los mexicanos para evitar la terrible y devastadora demagogia que ha impuesto a Claudia Sheinbaum como presidente electa. Cuesta trabajo, pero nos vamos a ir acostumbrando, de nuestro país. Una mujer que lo único que se le sabe bien es su
adhesión, su adherencia al señor López. Es tanto su fervor que no tuvo empacho en acompañarlo ayer a la presentación de un libro de su esposa, de la esposa de López, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien por cierto dijo que ella no quería meterse en política porque la habían metido en política a la fuerza, en contra de su voluntad. Esto lo tienen que aclarar, porque tal parecería que ser compañera de López Obrador fue para ella un martirio, como para todos los mexicanos. No me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.